Reanudamos la audiencia pública. Van a exponer entonces los próximos 8 ponentes. Parte doña Javiera Olivares Mardones, presidenta del Colegio de Periodistas. Hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, excelentísimo tribunal. Nosotros hemos venido aquí en tanto Colegio de Periodistas de Chile, que es la organización única que aglutina la mayor cantidad de trabajadores del rubro de las comunicaciones de nuestro país. Por lo tanto, estamos aquí en representación de los y las periodistas, pero también en representación de los y las trabajadoras y trabajadores del sector productivo de contenidos informativos y culturales. Por ello, quisiéramos comenzar caracterizando el mercado de medios de comunicación en Chile. Nuestro país, la verdad es que cuenta con uno de los sistemas de medios menos regulados del mundo, lo cual posibilita un acelerado proceso de concentración de la propiedad, tanto en la prensa escrita como en la televisión, en la radiodifusión y en el ámbito de las empresas de telecomunicaciones distribuidoras de contenidos. Al duopolio de la prensa escrita, la verdad es que en los últimos años se ha sumado oligopolios tanto en conglomerados locales como en grupos extranjeros de radiodifusión, por ejemplo, como el grupo Prisa, como también sectores locales que controlan la televisión abierta, antiguamente universitaria y pública en sus orígenes, y hoy día controladas por los grupos Luxich, Falabella, Sayé, etc. La verdad es que esta estructura de propiedad, además de generar una industria cultural con agendas temáticas homogéneas, escasas en contenidos y muchas veces de poco valor informativo, ha precarizado también, excelentísimo tribunal, nuestras condiciones laborales. Solo respecto de los periodistas, existen estudios que reportan una bajísima oferta y una alta demanda laboral, una bajísima oferta de trabajos y una altísima demanda laboral, lo que obviamente se traduce en un elevado desempleo, subempleo, condiciones laborales precarias, especialmente en nuestras provincias. En general, esta concentración entonces en el mundo de las comunicaciones ha coadyuvado entonces a esta precarización in extremo, en la cual día a día trabajadores y trabajadoras tienen perjuicios a través de empleos de carácter precarios, abusiva utilización de los contratos honorarios, lo que permite obviamente a las empresas desligarse de responsabilidades como la salud, la seguridad, la estabilidad. Junto a esta realidad se suman fenómenos como el uso abusivo de la polifuncionalidad en medios de comunicación en el marco de la actual realidad multimedial, también de jornadas ordinarias, más bien extraordinarias, abusivas, inseguridad laboral en el caso de coberturas complejas y, por cierto, la situación del multiroot que afectó muchísimo a diversos medios de comunicación. Pero también nos hemos visto expuestos a experiencias de acoso, excelentísimo tribunal. Acoso, persecución sindical, despidos masivos injustificados, incluso pasando por alto garantías mínimas como el fuero sindical. Algunos ejemplos de eso: la emblemática negociación anterior, la previa a la que se está negociando hoy, que tuvo el canal público, Televisión Nacional, que además ha sido víctima de despidos masivos públicamente conocidos. Pero también el caso de despidos masivos, por ejemplo, tras la histórica huelga del diario El Mercurio de Valparaíso, parte de uno de los duopolios de la prensa impresa, y que en 2013 despidió masivamente inclusive a dirigentes sindicales. Pero también y recientemente hemos tenido el caso de un dirigente sindical despedido que después de sentencia de la Dirección del Trabajo tuvo que ser reintegrado por la fuerza en Radio ADN, propiedad justamente de Iberoamericana Radio Chile, perteneciente al grupo español Prisa. En ese sentido y en ese contexto de altísima precarización, la verdad es que nosotros, entendiendo que la reforma laboral no es el proyecto ideal ni el último en la persecución por la garantía de los derechos laborales, sin duda nos parece un avance relevantísimo que hay que resguardar. Y entonces, en ese contexto, como les decía, de extrema precariedad y con esa valoración de esta discusión latamente dada en el Parlamento, nosotros hemos visto y hemos estudiado que el apoyo principal y que sustentamos a este proyecto tiene que ver con que consideramos que la única herramienta laboral que ha permitido confrontar esta extrema precarización justamente han sido las organizaciones sindicales, los sindicatos, que ha sido finalmente el único método para poder confrontar una legislación que la verdad es que no tiene derecho efectivo a la huelga hoy día y tampoco fomenta la participación sindical. Para nosotros, solamente la herramienta sindical ha sido la única forma de poder confrontar este tipo de situaciones. Y un ejemplo claro de aquello, por ejemplo, es la importante negociación sindical que tuvo Canal 13 en el año 2010,
donde en esa ocasión este sindicato, que no era un grupo negociador, por cierto, era un sindicato permanente, realizó, luego de un proceso de fiscalización, un largo proceso legal, donde los trabajadores demandaron por aplicación arbitraria del artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo, logrando acreditar justamente en juicio el incumplimiento por parte del empleador de la obligación de registrar la hora de ingreso y salida de los trabajadores. Por tanto, se consideró que, de acuerdo a los hechos, no se daban los supuestos para la aplicación de la exclusión al límite de jornada ordinaria, ordenando pagar como horas extraordinarias el tiempo trabajado en exceso para los trabajadores, y cuestión que fue además una decisión que fue confirmada 2 años después por la Corte Suprema. Eso nos indica claramente que la herramienta sindical es el modo de poder confrontar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos que busca este requerimiento presentado por parlamentarios de la UDI y IRN? A nuestro juicio, la verdad es que aquí lo que se pretende justamente es detener y entorpecer el avance en materia de profundización democrática, que tienen que ver con este plan laboral heredado de la dictadura de 1979 y justamente evitar este fortalecimiento sindical que permite garantizar derechos que hoy día están cercenados. Nosotros lamentamos que hoy día hayan sectores tan conservadores todavía en el país que no comprendan que las democracias avanzadas no limitan su aplicación al ejercicio de las libertades sindicales y políticas, sino que también tienen como condición sine qua non, ¿verdad?, la garantía plena de los derechos humanos, entre los que se cuentan sin duda los derechos económicos, sociales y culturales, y entre ellos las libertades sindicales. Analizando los puntos en cuestión, la verdad es que este requerimiento presentado por senadores y diputados UDI y RN sostiene que el proyecto contiene normas inconstitucionales en 4 materias que han sido latamente mencionadas. A nosotros nos parecen todas importantes, pero nos parecen 2 esenciales. La primera, que tiene que ver con la impugnación que se hace a la titularidad sindical. La verdad es que para nosotros el proceso de reconocer esta titularidad sindical tiene que ver con el fortalecimiento de esta organización sindical a la que hemos aludido. Y consideramos que este requerimiento lo que pretende justamente es la idea de debilitarla por la vía de mantener estos grupos negociadores que efectivamente debilitan a la hora de negociar esta estructura sindical que, insisto, ha sido la llave para poder confrontar este tipo de abusos a derechos humanos. El punto es que ellos sostienen que se obliga a los trabajadores, que se pierde libertad, ¿no?, porque se obligaría con esto a los trabajadores a sindicalizarse para poder ejercer este derecho de negociación. La verdad es que nosotros consideramos que no es efectivo que se afecte la libertad sindical, sino al contrario, la titularidad del sindicato para negociar lo que hace es cautelar justamente la libertad sindical, dándole un reconocimiento efectivo en la ley a la organización que por naturaleza pertenece a los trabajadores. Luego, en materia de extensión de beneficios, la reforma establece que los beneficios del instrumento colectivo se extenderán de pleno derecho a los trabajadores que se afilien al sindicato. Del mismo modo, podrán ser extendidos los beneficios a los trabajadores no sindicalizados de común acuerdo entre sindicato y empleador. Lo que objetan los requirentes es que se elimina la facultad del empleador para extender unilateralmente los beneficios a trabajadores no sindicalizados, lo que tenía sin duda un efecto de deslegitimar justamente al sindicato y debilitarlo. Dicen que es inconstitucional la supresión de los grupos negociadores, pues se traduce en una coacción a trabajadores a pertenecer a un sindicato. La verdad es que no entendemos ese punto, porque para nosotros obviamente eso no es efectivo, porque la sindicalización se mantiene aún como voluntaria. Y nosotros particularmente, viniendo de una organización como es un colegio profesional, que ha sido víctima del despojo de sus principales atribuciones, como la fijación de aranceles, la tuición ética, como ocurrió en plena dictadura, sabemos cuánto implican finalmente este tipo de maniobras de desarticulación que, siendo distractivas, finalmente a la larga generan instancias paralelas de organización que debilitan, en este caso, en el caso de la discusión de reforma laboral vía grupo negociador, al sindicato. Pero más allá de las demonizaciones y los mitos que se generan, bueno, ¿qué es lo que es el sindicato? La verdad es que las convenciones internacionales reconocen en el sindicato la representación de los trabajadores en la negociación colectiva y que esta última es una actividad esencial para la libertad sindical y que solo en el caso en que los sindicatos no existan se justifica entonces la participación de representantes no sindicales. También es posible concluir que el reconocimiento de estos derechos tienen rango constitucional en el país, por aplicación del artículo 5 de la Constitución Política, y que ello ha servido de base para que tanto el convenio de la OIT número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, así como el número 98 sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y negociación colectiva, fueran ratificados por Chile el 1 de febrero de 1999.
La verdad es que los escasos cambios al plan laboral del 79 no han logrado desactivar los numerosos límites a la actividad sindical y a la negociación colectiva hoy que persisten en la actual legislación. Por lo tanto, consideramos que la ley debe otorgar un rol principal a los sindicatos en el ejercicio de estos derechos colectivos, precisamente porque tales derechos demandan, para ser eficaces y auténticamente ejercidos, la existencia de una organización permanente, distinta al grupo negociador, que tenga una vida permanente en el tiempo en la empresa, que represente las necesidades e intereses de los trabajadores y que sea resultado efectivo de la participación conjunta y el esfuerzo colectivo de todos sus miembros, que funcione y perviva gracias a compromiso, participación, constancia y aportes directos. Para ir culminando, los sindicatos, yo quisiera agregar una diferencia entre los sindicatos y grupos negociadores, excelentísimo tribunal. La verdad es que los sindicatos constituyen una voluntad colectiva, son expresión de acción colectiva. Sus socios aportan periódicamente, como se ha dicho aquí, deben asistir a asambleas, elegir direcciones, etcétera. Los miembros, en cambio, de un grupo de trabajadores que se unen para negociar no tienen ninguna carga, deber ni responsabilidad colectiva y se extinguen cuando termine el proceso. En el caso de Canal 13, por ejemplo, un grupo negociador no hubiese podido emprender respecto de las jornadas horarias abusivas un proceso legal. El grupo es solo una coordinación circunstancial, concebida como una alternativa a la participación sindical, desvirtuando la negociación colectiva. Luego, respecto de la facultad del empleador de decidir unilateralmente la extensión de los beneficios, un segundo punto. Su tiempo ya terminó. Termino con esta idea. En nuestro país, la verdad es que la facultad del empleador de decidir unilateralmente la extensión de beneficios pactados por un sindicato a quienes no se encuentren afiliados a él es una institución exclusiva de nuestro país. Ninguna otra legislación reconoce tal derecho a los empleadores. Y la razón de ello es que tal facultad tiene claros y evidentes efectos antisindicales, reduce considerablemente la utilidad y eficacia de la afiliación sindical y atenta también contra el derecho a negociar colectivamente, ya que impone a trabajadores beneficios que ellos no han aceptado ni negociado, de manera que quedan así sujetos a la vigencia de un acuerdo en cuya negociación no fueron representados y que impide que negocien colectivamente. Dicho esos dos puntos centrales, yo solo para terminar decir que también valoramos el hecho de que exista desde el punto de vista de una organización que defiende el derecho a la información de la ciudadanía, valoramos que este acuerdo este proyecto de ley incorpore específicamente el derecho a la información específica para la negociación colectiva, derecho que pese a sufrir un revés en el Senado fue valorado nuevamente en la comisión mixta, como también, y por último, valoramos el hecho de que se incorpore mediante un acuerdo también de la comisión mixta el derecho a negociar sindicatos interempresas, especialmente en nuestro sector, donde muchos medios pequeños no tienen sindicatos y requieren articularse con otros para poder negociar y poder llevar a cabo sus procesos de justeza. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Por la Sociedad Nacional de Agricultura expone su fiscal, el abogado señor Eduardo Riesco Salvo. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Con la venia de excelentísimo tribunal, vengo a exponer en esta causa por la Sociedad Nacional de Agricultura, al tenor del requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 14 señores senadores y 42 señores diputados. Hago presente a este tribunal que me referiré solo a dos de los cuatro requerimientos, no obstante que en nuestro escrito que fue presentado hace unos días nos referimos a los 4 requerimientos. Esto sin restar importancia ni gravedad a los 2 que no voy a mencionar. Voy a referirme ahora solamente a la titularidad sindical y al derecho a sindicación. Señalando, excelentísimo señor, que el artículo 303 del nuevo proyecto que introduce al Código de Trabajo una nueva definición de la negociación colectiva y dice que aquella tiene lugar entre el empleador y una organización sindical, eliminando así a los grupos negociadores, y con ello deja solamente a la organización sindical con la exclusividad y la habilitación para negociar en representación de todos los trabajadores. Esta facultad queda remachada, en el inciso quinto del mismo, inciso tercero del mismo artículo. Esta modificación se desprenden a lo menos 3 infracciones claras a las normas constitucionales que vamos a señalar en el curso de esta exposición, y en ello coincidimos plenamente con lo que han señalado los señores parlamentarios en su requerimiento. En primer lugar,
tenemos que mencionar el inciso quinto, numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política, que consagra la existencia del derecho a la negociación colectiva e indica como titulares de ese derecho a los trabajadores que laboran en la empresa. Resulta obvio y elemental casi concluir que la norma se refiere a todos los trabajadores de la empresa y no solo a los trabajadores sindicalizados, y donde la Constitución Política no ha distinguido ni ha limitado, obviamente al legislador no le es lícito distinguir ni limitar. Sabemos perfectamente que se trata de normas de derecho estricto. Privar de un derecho constitucional a los trabajadores por una ley requeriría, digo, algo más que una justificación. Requiere una reforma constitucional. Nos hemos enterado con asombro por un escrito presentado por Su Excelencia la Presidenta de la República de que este derecho no sería constitucional, pues los grupos negociadores no están expresamente reconocidos en la Carta Fundamental, que solo son expresión del derecho de reunión, como alguien se reúne a elevar peticiones a las autoridades o a elevar preces a alguna divinidad, que son además, ¿no es cierto?, una razón de fondo expresa que su eliminación de la negociación colectiva, comillas, se justifica por cuanto el legislador pretende fortalecer a los sindicatos como organismos legítimos de representación de los intereses de los trabajadores. ¿Quién más legítimamente puede representar a los trabajadores que ellos mismos? Pregunto yo. Bien, por otra parte, yo creo que conviene señalar que el grupo negociador no es verdaderamente ni una asociación ni una reunión, sino un grupo de personas que se juntan legalmente bajo un fin específico y determinado que está establecido en la ley y permitido por la Constitución para obtener alguno de estos fines. Estos grupos son los trabajadores, cada uno de ellos es un trabajador y cada uno de ellos representa a este grupo. En consecuencia, no se puede hacer una dicotomía entre grupos trabajadores y el trabajador. Bueno, en este caso, además, esta inconstitucionalidad no solo afecta a la disposición que hemos citado, sino también el derecho a la sindicación, que está unido indisolublemente a la negociación colectiva. Y así el numeral 19 del artículo 19 de la Carta Fundamental expresa que el derecho a sindicarse en los casos y formas que se dan a la ley, y agrega que la afiliación sindical será siempre voluntaria. Pues bien, este derecho también está afectado por la real incapacidad o interdicción en que se ponen a los trabajadores no sindicalizados para negociar y así posibilitar una mejoría en sus condiciones de vida y de trabajo. En tales circunstancias, la libertad del trabajador para sindicalizarse se ve debilitada ante el poderío de los sindicatos. Su incapacidad personal al no poder agruparse para hacerlo y su mayor incapacidad todavía personal para negociar individualmente con la empresa lo lleva forzosamente a claudicar y a afiliarse a un sindicato, aun cuando esté en absoluto desacuerdo con sus orientaciones y con su directiva. Se ha señalado por la doctrina que, en cuanto a la libertad sindical, que esta facultad de asociarse debe ser ejercida libremente, sin temores ni presiones, en especial de parte de la autoridad pública o recíprocamente de parte de los empresarios o trabajadores. Esto lo señalan los profesores William Thayer y Patricio Novoa en un libro que escribieron por los años 2003, me parece. Ahora bien, excelentísimo señor, para nosotros y para muchos de los que han expuesto y seguirán exponiendo, está claro que este proyecto es inconstitucional en muchos aspectos, pero ello es solo un efecto, una manifestación visible y objetiva de la causa de fondo. El hueso de este problema no está en la inconstitucionalidad propiamente tal. Y aquí voy a apelar un poco a los años y digo que para los que tenemos más años de vida y más experiencia profesional, podemos recordar aquellas épocas en que la negociación colectiva como tal no existía, existía el conflicto colectivo. Y este conflicto colectivo, recordemos, empezaba con un pliego de peticiones y seguido inmediatamente por un ultimátum y por una huelga que por supuesto era ilegal porque la huelga no estaba contemplada en ninguna parte. Y en consecuencia se desataba un conflicto
¿no es cierto?, que era dolorosísimo para los que eran obreros y empleados en la época, una paralización interminable, con ollas comunes, hijos con hambre, cuentas sin pagas, presión de sindicatos, despidos, etcétera, etcétera, y el temor, ¿no es cierto?, de los trabajadores de ser agredidos, segregados o despedidos, como digo. Este panorama cambió de manera radical con la introducción de lo que hoy es un derecho y un derecho constitucional, el derecho a negociar colectivamente, y esto a partir de la Constitución de 1980, tan vilipendiada, aunque me ha tocado con asombro ver que esta Constitución en algunos pasajes en esta tarde ha sido también motivo de algunas alabanzas y de algunas no menos ardientes defensas. En consecuencia, me parece o me está pareciendo que esta Constitución no es tan mala como se ha dicho. Este derecho constitucional permite a todos los trabajadores, sin distinción alguna, negociar ordenadamente, con reglas claras, con plenas garantías y con el más estricto y casi exagerado resguardo de la autoridad laboral. Y ha significado un salto cuántico en el ámbito empresarial chileno en cuanto a comprensión y claridad creciente del rol que a cada parte en la relación laboral le corresponde. Y esta mejoría ha traído también una mejoría en las relaciones laborales y en las condiciones de trabajo, en las remuneraciones y, en fin, en la calidad de vida, todo lo cual no es una fantasía y está a la vista de todos. Decía, señor presidente y honorable, excelentísimo tribunal, que este problema que se debate de constitucionalidad es solo una manifestación visible, pero el problema de fondo no es nada más ni nada menos que un enfrentamiento de dos concepciones opuestas sobre el hombre y la sociedad, que en el mundo y en Chile han librado una batalla más que secular. En resumen, digo, es el Estado, concentrador de todo el poder y dispensador de todo servicio, versus la completa libertad, y en especial la libertad de emprendimiento de que debe gozar el hombre, y a ello el Estado a su servicio como persona, subsidiario y regulador. Nuestra Constitución política, estando centrada solo en el hombre libre como sujeto de derechos, de protección y de deberes, y en el Estado al servicio del hombre como persona, no excluye per se doctrinas, religiones e incluso ideologías, pero nos resulta extraño que algunas ideologías contrarias a los valores como la libertad, la vida y otros, que son tan importantes como ellos, choquen con su estructura y sus disposiciones. La Sociedad Nacional de Agricultura, en sus más de 150 años de vida, en estos últimos, ha iniciado un proceso de diálogo social con excelentes resultados y ha sido capaz, en unión con la casi totalidad de las organizaciones sindicales campesinas, de elaborar un proyecto de ley que ha sido sometido al Congreso de la República, en el cual se abordan materias como la negociación colectiva en el agro, las jornadas de trabajo, la aplicación de las normas sobre seguridad social, etcétera, etcétera, y ahí en ese diálogo franco, en ese diálogo abierto, ellos han sabido comprender, y nosotros también, y muchos otros trabajadores han sabido comprender el valor que tiene negociar, el valor que tiene conocerse, el valor que tiene respetar las normas, respetar las personas, y lo que debe dejarse de lado la antigua lucha de clases y esa concepción tan arcaica que tantos problemas dio y ha dado a Chile, y esperamos que ello deje de seguir haciéndolo por el bien de nuestro país. Yo termino, excelentísimo señor, diciendo que aquí está también vulnerada una tercera norma, que es la norma más básica, que es el número 26 del artículo 19, porque se están estableciendo condiciones que hacen imposible la aplicación, ¿no es cierto?, de las normas constitucionales que rigen el derecho laboral. Muchas gracias, don Eduardo. Por el Centro Chileno de Derecho del Trabajo, Asociación Gremial, expone Ignacia López Vives y Enrique Munita Luco. Tienen la palabra. Con la venia, su señoría excelentísima.
En representación del Centro Chileno de Derecho del Trabajo, vengo a formular algunas observaciones respecto de los requerimientos de inconstitucionalidad presentados y particularmente de aquellos vicios de constitucionalidad que estimamos que adolecen las normas sobre titularidad sindical. En primer lugar, quisiera destacar que nuestra Constitución Política de la República establece actualmente el derecho de los trabajadores a negociar con la empresa en la que laboran, ¿ya? Y en ese sentido, el artículo 303 del proyecto infringe dicho reconocimiento por cuanto excluye del concepto de negociación colectiva a los trabajadores y le entrega exclusivamente la titularidad de este derecho a los sindicatos. ¿Ya? Cabe señalar que además el artículo 19, cuando reconoce las garantías constitucionales, habla que la Constitución garantiza a todas las personas y en el artículo 19, número 16, lo especifica aún más estableciendo que se trata de los trabajadores y que es la ley la que debe establecer las distintas modalidades conforme a las cuales se debe llevar a cabo el ejercicio de este derecho. Sin embargo, nosotros estimamos que este proyecto de ley vulnera dicha concepción en el entendido que la única forma que establece para ejercer este derecho es a través de un sindicato y no a través de otras modalidades como puede ser el agruparse a través de grupos negociadores. Lo que consagra la Constitución actualmente es que sea el trabajador quien tenga el derecho a elegir si negocia a través de un sindicato o a través de un grupo negociador. Esa opción la elimina el proyecto. En efecto, tan efectiva es esta debilidad que presenta el proyecto que incluso en las observaciones formuladas por Su Excelencia la Presidenta de la República en esta causa señalan que supuestamente estas objeciones tendrían relación más bien con el mérito que con la constitucionalidad misma de las normas, al señalar supuestamente que los grupos negociadores estarían reconocidos en el proyecto por el hecho de estar mencionados en la norma que se refiere en las empresas donde no hay sindicatos. Sin embargo, esa opción en realidad no es tal, por cuanto para que puedan negociar colectivamente esas personas es necesario que tengan un quórum igual al de un sindicato y no tienen ninguna de las garantías ni prerrogativas que tiene un sindicato, tales como son el fuero, la huelga y la información, de tal manera que no se constituye como una opción realmente alternativa y que sea equivalente de manera tal que el trabajador puede realmente elegir entre opciones equivalentes y que en la práctica le importen un ejercicio debido a su derecho. La regulación de los grupos de negociadores en el proyecto entrega tan pocas herramientas a los trabajadores que en el fondo implica una supresión de su derecho. Al no establecer una modalidad de negociación colectiva en términos de garantías y beneficios, a los trabajadores se está eliminando esta opción. Cabe señalar que llama muchísimo la atención las presentaciones que han efectuado otros exponentes en relación a las críticas respecto a la existencia de grupos negociadores, lo que justamente valida esta posición en el sentido que muchos de ellos han sostenido que en realidad se trata de especie de competidores desleales de los sindicatos, pero la verdad es que justamente estos grupos de trabajadores se constituyen como una alternativa real que especialmente acoge a las minorías que a veces no son oídas por los sindicatos ni por las grandes mayorías. En ese sentido, son una alternativa real y equivalente para negociar condiciones comunes de trabajo de trabajadores que no forman parte de la mayoría de los trabajadores que se encuentran sindicalizados. En este sentido, el proyecto resulta aún más discriminatorio si es que se considera que las materias de negociación colectiva son ampliadas, por ejemplo, a los pactos de horas extraordinarias, a las jornadas excepcionales, todas ellas normas que afectan la vida familiar de las personas, de tal manera que un trabajador al que no pueda cumplir con ese pacto de horas extraordinarias, como el caso de las mujeres que generalmente requieren de un tiempo familiar, o de largas jornadas de trabajo, quedarán fuera de la negociación y deberán desafiliarse para poder cumplir con sus deberes o responsabilidades familiares. Con esas minorías, el proyecto las deja absolutamente solos. Esos trabajadores, si es que no cumplen con el quórum para negociar, para constituir un sindicato, quedan sin ningún derecho a negociar colectivamente. ¿Por qué? Porque el proyecto no contempla una alternativa para que esas minorías puedan negociar colectivamente y siempre asume que es el sindicato el quien mejor puede negociar por ellos. En ese sentido,
llama la atención el diagnóstico efectuado y sobre el cual suponemos que se hizo el proyecto, toda vez que la encuesta ENCLA de la Dirección del Trabajo señala que las bajas tasas de sindicalización se deben precisamente al poco interés y a la poca confianza que existe por parte de los trabajadores en los sindicatos, que alcanza a un 89%. De tal manera que estimamos en ese sentido que el proyecto resulta inconstitucional porque deja fuera a las minorías. Sí, vamos a hacernos cargo también brevemente de la regulación internacional de este tema. La experiencia comparada, muy brevemente, en los pocos minutos que quedan. No existe ningún convenio de la OIT que señale que no puedan negociar grupos negociadores. Esto se ha dicho varias veces y no corresponde a la realidad. De hecho, el convenio que regula esta materia, que es el convenio 98, artículo 4, se refiere que el derecho a negociar colectivamente le corresponde a organizaciones de trabajadores, no menciona a los sindicatos. Y así cabe, por ejemplo, mencionar una experiencia comparada. En el derecho español, la Constitución, cuando se estaba redactando la Constitución española de la democracia, se pensó incluir que el derecho a negociación colectiva correspondía exclusivamente a los empresarios y a los sindicatos. Posteriormente se recapacitó y se incluyó a los representantes de los trabajadores y se eliminó esta referencia a los sindicatos. El Tribunal Constitucional Español, en sentencia por 118 de 1983 de 13 de noviembre, señaló: la representación y defensa de los intereses de los trabajadores puede ser ejercida sin entrar ahora en otras posibilidades, tanto por el sindicato como por el comité de empresa. Que el comité de empresa es un órgano de representación unitaria, representa a los trabajadores individualmente, a los trabajadores no sindicalizados. También pueden negociar los delegados del personal y otras organizaciones distintas de los sindicatos en España, que estaría vulnerando supuestamente convenios de la OIT, como también lo permite Alemania y en general en Europa, ¿no es cierto? Y esto se puede encontrar en cualquier tratado de derecho del trabajo, de derecho colectivo europeo y en los fallos del Tribunal Constitucional Español que se han referido a esta materia, que siempre han permitido amplia libertad, incluso grupos espontáneos, grupos más o menos estables, y existe jurisprudencia muy importante sobre eso. Alzaga, Ruiz y Itziar, la negociación colectiva de la doctrina del Tribunal Constitucional, revista el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales número 73, por ejemplo. Ahí ya cita estas sentencias. Sobre la extensión de beneficios, no cabe duda que el establecer que la extensión de beneficios debe ser acordada con el sindicato o aprobada por el sindicato limita la libertad sindical. ¿Por qué? Pues se limita en su vertiente. La libertad sindical tiene un aspecto que es el más importante, y la libertad de afiliarse o no a un sindicato. La libertad sindical tiene dos aspectos: no solamente afiliarse, sino también no poder no afiliarse, querer no pertenecer a un sindicato o desafiliarse a un sindicato. Aquí se ha dicho que esta ley es muy buena porque favorece la afiliación, promueve la afiliación. Si uno no va a quedar otra que afiliarse a un sindicato. Efectivamente, esta ley no deja otra oportunidad a los trabajadores que quieran acceder a los beneficios de la negociación colectiva que afiliarse al sindicato. Pero eso no es legítimo. Eso es contrario a la libertad sindical, contrario a la libertad sindical de afiliación en su aspecto negativo, como se encuentra en todos los tratados de derecho del trabajo europeos y de derecho constitucional del trabajo que puedan revisarse. Aquí encontré un trabajo de un magistrado del Tribunal Supremo Español, de la Sala de lo Social, Antonio Martín Valverde, Carolina Martínez Moreno, el contenido de libertad sindical, comentario artículo 2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Siempre concurre lo mismo, es decir, es posible, no es posible, ¿no es cierto?, otorgar ciertas ventajas al sindicato sobre los trabajadores no sindicalizados o sobre otro tipo de organizaciones que obliguen la afiliación sindical. Cuando vino la señora Kirsten María Chapira Feldorf, especialista principal en normas internacionales y relaciones laborales de la oficina de la OIT CONOSUR, y fue a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados al exponer la posición de la OIT sobre las reformas laborales, expresó que la derogación legislativa de la facultad del empleador para extender beneficios constituiría un ataque a la libertad sindical de los trabajadores no sindicalizados, ya que fuerza al trabajador a sindicalizarse para obtener estos beneficios. Esto está en Informe Semanal de Actividad Legislativa número 4, 6 al 10 de abril, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, página 13. Eso dijo la experta de la OIT cuando vino a Chile. No dijo que estaba bien extender los beneficios solamente por parte del sindicato o en el acuerdo del sindicato. Dijo todo lo contrario, que se privaría la libertad de afiliación en su aspecto negativo, que está así reconocido en todos, ¿no es cierto?, los tratados de derecho al trabajo que he podido revisar. No he encontrado ninguno que diga lo contrario. Y las cláusulas, por ejemplo, los artículos que serían contrarios a la libertad de afiliación en su sentido negativo, son, por ejemplo, y están tipificadas en los tratados, la cláusula de close shop, cuando solamente pueden ser contratados trabajadores afiliados a un sindicato, y otra son las que se establece la sindicalización como requisito para disfrutar de ciertas ventajas o derechos especiales en la relación individual de trabajo. Pues bien, para acceder a ciertas ventajas, en este caso, va a haber que estar afiliado al sindicato o afiliarse, porque si no, no se va a poder extender los beneficios a los trabajadores no afiliados al sindicato. Va a ser una práctica antisindical y no se van a poder otorgar beneficios mejores, solamente van a poder estar en una situación peor.
Y si quieren disfrutar de los mismos beneficios de un sindicalizado, es decir, que en igualdad ante la ley, van a tener que sindicalizarse. Y eso es contrario a la libertad de las personas. Y eso no sería aprobado en ningún país europeo ni democracias liberales que se han señalado como ejemplo. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por la Central Sindical Unión Nacional de Trabajadores de Chile, expone el abogado Julio Palavicini Mañene. Gracias, presidente. En representación de la Unión Nacional de Trabajadores de Chile, quisiera concentrarme más bien en el derecho chileno, y lo que yo quisiera recordar es que la redacción del artículo 19, número 16, inciso quinto, que tenemos actualmente vigente, es prácticamente idéntica, en la parte que ha estado en cuestión en los requerimientos que se están examinando, es prácticamente idéntica a la redacción original que tenía la Constitución el año 1980. Y en ese sentido, uno no puede olvidar que el artículo en cuestión entrega a la ley establecer las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr una solución justa y pacífica. Y a propósito de la negociación colectiva, efectivamente es un derecho de los trabajadores negociar colectivamente, pero naturalmente esta negociación se lleva a cabo con personas que integran el sindicato. No es posible que la negociación sea uno a uno, sino que por definición es colectiva. Bien, y en ese sentido, entonces, el constituyente no estableció un mecanismo rígido de negociación colectiva y tampoco hizo suyo el plan laboral que fue diseñado en el año 1979. De hecho, la profesora Luz Bulnes indica que la regulación de la negociación colectiva ha sido entregada al legislador. Lo mismo dice el profesor de Derecho Laboral chileno, el profesor Irureta, y curiosamente también lo dicen los constitucionalistas Verdugo, Pfeffer y Nogueira, que curiosamente están citados en el requerimiento de los señores senadores. Estos tres grupos de autores coinciden entonces en que las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva tienen una jerarquía legal y por lo tanto le permiten al legislador regularla, y en la medida en que es regulada por el legislador forma parte de aquellas normas legales que la regulen, a que alude el artículo 19, número 21, inciso primero de la Constitución. De hecho, la misma postura ha sido sostenida también por la Corte Suprema en el año 2011 en un fallo de unificación de jurisprudencia donde indicó que las modalidades y procedimientos efectivamente están establecidos en la ley y no en la Constitución política. Entonces, si eso es así, lo que tenemos es que el constituyente le encargó al legislador fijar modalidades y procedimientos. Y al amparo, entonces, de esa redacción, de la actual redacción del 19, número 16, inciso quinto, que repito, es del todo equivalente a la que tenía la Constitución original el año 1980, se han dictado diversas leyes que han transformado profundamente el sistema de negociación colectiva. Tenemos la ley 19.069, la ley 19.759 y la reciente ley 20.760 del gobierno pasado. En todas esas leyes se han mejorado las condiciones de los trabajadores para negociar colectivamente con las empresas. Esto reitera, insisto, una vez más, que es el legislador el que está estableciendo las modalidades y procedimientos y que es él el que está constitucionalmente habilitado para hacerlo, como es el proyecto de ley que ha sido impugnado por los dos requerimientos que nos tienen en este momento examinando la materia. Y en este sentido hemos visto que en estas tres leyes que acabo de citar ha habido una progresiva constitucionalización de los derechos económicos y sociales y en particular en lo que nos interesa en su vertiente laboral. Han reconocido también los derechos internacionales suscritos por nuestro país, ya han establecido y han reconocido las condiciones laborales del mercado nacional y han ido mejorando la condición de los trabajadores y en particular algo que he escuchado acá respecto de las
las mujeres que trabajan en las empresas, y también, repito, la Corte Suprema ha ido progresivamente reconociendo mayores derechos a los trabajadores, aún en el marco actual del Código del Trabajo, e incluso también para los funcionarios públicos o para las personas que se desempeñan a honorarios en la administración. Y en este sentido, yo pienso que el proyecto de ley no prohíbe a los trabajadores el derecho constitucional a negociar colectivamente, sino que establece dos modalidades. Una modalidad para los trabajadores que se encuentran sindicalizados y que es una modalidad reglada, y una modalidad no reglada para aquellos que no están sindicalizados. Y se ha cuestionado también la extensión de los beneficios, que como sabemos, y ya lo hemos dicho, históricamente o actualmente es una prebenda exclusiva del empleador. Por el contrario, lo que nosotros pensamos es que la extensión de los beneficios dice estricta relación con la libertad sindical en orden a fomentar la sindicalización. No es cierto que la ley fuerce la sindicalización, como lo hace ver el requerimiento de los señores senadores y también el requerimiento de los diputados requirentes, sino que la estimula, no la fuerza, la estimula. Y no existe ningún problema de constitucionalidad con que la ley estimule ciertas conductas. De hecho, por definición, las leyes estimulan ciertas conductas e intentan disuadir la realización de otras conductas. Es además una práctica internacional comparada en otros países, y tampoco no es un mecanismo novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, y traigo a colación ya lo he mencionado, así que no me voy a detener, en el artículo 346 del actual Código del Trabajo vigente. Y en este sentido también se ha demonizado el artículo, en particular 323 del proyecto de ley, en la medida en que se sostiene o se da a entender que coloca al empresario en una condición de no poder sino aceptar la extensión de los beneficios. Pero si uno lee cuidadosamente el artículo 323, el convenio colectivo pueden extenderse los beneficios del convenio colectivo voluntariamente, en la medida en que las partes lo acuerden. Y por lo tanto, si eso es así, no viola el derecho de propiedad que se ha invocado del empleador. El empleador no está obligado a hacerlo, solo está obligado a hacerlo en la medida que contractualmente lo pacte, y está obligado en la medida en que contractualmente lo pacte, como cualquiera de nosotros está obligado a cumplir las obligaciones derivadas de los contratos que voluntariamente suscribamos. Me llamó la atención porque en el bloque anterior se dijo que la remuneración era la productividad marginal del trabajador, y eso es cierto, cualquier libro de economía así lo sostiene. Pero si uno ocupa ese argumento, debiera razonar sosteniendo que nada impide entonces que los trabajadores que se encuentran en una condición equivalente tengan una remuneración equivalente. Y por lo demás, tampoco es extraño el ordenamiento jurídico nacional que a un contrato puedan adherir terceros y así contraer obligaciones y adquirir los derechos de ese contrato en el cual ellos no han intervenido. Por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas, uno puede, por el hecho de comprar acciones en una sociedad anónima, hacerse parte, dueño de hecho de la sociedad, y contraer los derechos a tener dividendos y también todas las obligaciones que ello acarrea. Y además está traer como ejemplo el sometimiento al reglamento de copropiedad inmobiliaria. En la medida que uno vive en un departamento, se somete a las restricciones que tiene el reglamento de copropiedad. Y eso sin que el vendedor del departamento o la comunidad consientan en esa incorporación. Y quiero terminar analizando un punto que me ha llamado también la atención, que es el relativo a la información a la cual pueden acceder los sindicatos, y que se ha sostenido que la información queda dentro de la esfera de la vida privada. Lo que hace el artículo 19, número 4, que ha sido invocado, es proteger la vida privada de las personas y no datos abstractos como las remuneraciones. De hecho, el profesor Gastón Gómez admite que la regulación constitucional en esta materia, en el derecho a la vida privada, es débil,
pero insiste en que ella gira en torno a una esfera o zona de protección o espacio reservado a un individuo. Por lo tanto, la protección está asignada a personas. Y si uno mira el proyecto de ley, lo que permite a los sindicatos es acceder a la planilla de remuneraciones o a las remuneraciones, pero siempre de manera innominada. Y además, quiero traer a colación otro punto. Este propio tribunal ha entendido que las remuneraciones per se no son un acto cuyo conocimiento afecte la vida privada. Y recuerdo la ley de transparencia, por ejemplo, la ley de transparencia que hace obligatorio publicar en los sitios web de los servicios públicos y de los organismos públicos las remuneraciones de los trabajadores. Y es más, en peores condiciones o en condiciones más estrictas que es lo que le hace el actual proyecto de ley, porque dice que deben publicarse las remuneraciones de los funcionarios públicos y de las personas contratadas a honorarios con sus nombres y apellidos. Y en este caso, y este tribunal no encontró vicio de constitucionalidad respecto de esa norma. En la actualidad la norma es más blanda, la del proyecto es más blanda porque simplemente se limita a reconocer esta asimetría que existe en la relación trabajador-empleador, que también ha sido reconocida en esos mismos términos por este tribunal, y por lo tanto darle la posibilidad de acceder a la información propia y que es necesaria para negociar en igualdad de condiciones. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Corresponde a continuación que exponga don Ignacio Covarrubias, doña Cecilia Halper, don Felipe Larraín y don Sergio Morales. ¿Don Felipe Larraín no ha llegado? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Felipe Larraín y Sergio Morales. Ahí. Total, ¿eh? Total. Felipe Larraín, aquí. Sergio Morales, ¿usted? Ahí. Y ahí estamos. Uy, la cantidad de gente está afuera. Ya. Por el Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo expone el abogado Ignacio Covarrubias. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Con la venia, por su intermedio, señor presidente, y con la venia de este excelentísimo tribunal, y en representación del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, me voy a referir a un aspecto muy acotado que se establece en el proyecto de ley en cuestión y que se refiere al derecho a la información de los sindicatos respecto a las remuneraciones de los socios de las micros y pequeñas empresas. El artículo 317 del proyecto de ley, inciso segundo, establece
abre comillas, que las planillas de remuneraciones pagadas a sus socios desagregadas por haberes, cierre comillas, constituye una de aquellas informaciones que deben ser y pueden ser exigidas por el sindicato con ocasión, ¿no es cierto?, de la negociación colectiva, sin voluntariedad y forzosamente entregada por parte de los socios a estas entidades, los sindicatos. Voy a afirmar, mi afirmación en esta instancia será que esa disposición no está concorde con los estándares que este tribunal y el ordenamiento jurídico en general establece en aquellos casos cuando personas particulares son obligadas a entregar información a otros. Esos otros pueden ser organismos públicos o esos otros pueden ser particulares, como en el caso de los sindicatos. Antes de entrar a eso, simplemente señalar que este Tribunal Constitucional ha asumido desde hace muchísimo tiempo la idea de que existe un carácter restrictivo en la entrega o publicidad no consentida de la información financiera. Estoy yendo un poquito más allá, no solo acotándome a las remuneraciones de la información financiera de particulares, sea que y también de funcionarios públicos. Hay una cierta tendencia en la jurisprudencia de este tribunal a establecer criterios restrictivos para acceder a la información que se encuentra de partida, por ejemplo, en poder de empresas privadas. Tuvo que hacerse una reforma constitucional, la reforma de la ley 20.414, para autorizar la publicidad de las declaraciones de patrimonio e intereses de ciertas autoridades. Y a eso dio lugar precisamente la sentencia Rol 460 del año 2005, donde el tribunal hizo cuestión respecto de la develación de esos antecedentes financieros y patrimoniales sin necesidad de una reforma constitucional. Una reciente modificación legal que fue controlada por este tribunal se refiere a la ampliación de la referida obligación de efectuar declaración de patrimonio e intereses, pero se justificó en el entendido de que las personas obligadas a esa carga eran candidatos a personas que eran candidatos a elección popular. Por lo tanto, que la lógica subyacente, y vamos a ir a otros ejemplos, de la jurisprudencia de este tribunal respecto de la develación de antecedentes financieros y de antecedentes que dicen relación con remuneraciones, es a ir exigiendo dos estándares, básicamente, en lo que dice relación con la entrega no consentida de remuneraciones. Primero, en algunos casos, autorización judicial, y en otros casos, el estricto deber de reserva, o ambos. Esos son los estándares que históricamente este tribunal ha exigido y el ordenamiento jurídico exige en esos casos. Pensemos en los casos, ¿no es cierto?, de los, como se mencionaba recién, de los funcionarios públicos sujetos al deber de transparencia activa de sus remuneraciones. Pues bien, la justificación de eso no solo está en la reforma constitucional del artículo 8º, sino también en que el deber, ¿no es cierto?, y la finalidad de probidad y transparencia y publicidad de los actos de administración se encuentra como una finalidad a satisfacer en todos aquellos casos donde a ciertas personas se les exige, sobre todo si tratándose de funcionarios públicos, la develación de sus remuneraciones. Pensemos también en el caso de que algunas personas particulares se les fueron obligadas a develar sus remuneraciones, en el caso, ¿no es cierto?, de las remuneraciones de Televisión Nacional. Pero ahí el fundamento estribó en el carácter público de la empresa, por una parte, no en tanto sujetos particulares corrientes, estoy citando la sentencia, y por responder a un fin lícito amparado por el principio de publicidad y acceso a la información. Entonces parece existir un cierto patrón común en el sentido de que en aquellos casos en que los obligados son funcionarios públicos, personas que van a cumplir una función o personas que trabajan en empresas públicas, el patrón común parece ser, ¿no es cierto?, la satisfacción de un fin relativo y directamente vinculado a la satisfacción de un principio constitucional como es el principio de publicidad o el principio de probidad. Haciendo ese breve resumen, vamos a pasar derechamente al tema de las remuneraciones de particulares. El ordenamiento jurídico en general, y es una cosa de hacer una observación amplia, solo justifica la
a entrega de remuneraciones para posibilitar el ejercicio de potestades que persiguen fines públicos de la más alta jerarquía, no cualquier fin público, y en la mayoría de los casos eso está asociado a la exigencia de una autorización judicial previa. ¿Para qué? Vamos a dar con detalle ejemplos que ya se conocen en materia del ejercicio del ius puniendi del Estado, todos los requisitos que establece el Código Procesal Penal respecto de las autorizaciones que el Ministerio Público en estas materias debe solicitar, los ejemplos de la ley legales que se exigen al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el ejercicio de la jurisdicción, el deber de contribución a los gastos públicos, y ahí se explican las potestades tributarias de la Administración para tener acceso a ciertos antecedentes de carácter económico o a las remuneraciones de los administrados. Pero todo esto bajo ciertos patrones que, insisto, son generalmente autorización judicial previa y deber estricto de reserva por parte de todos aquellos funcionarios públicos o intervinientes que tienen acceso a esta información. De manera que llama la atención que el inciso segundo del artículo 317, que leía en un principio, parece ser un caso excepcionalísimo, o el único caso, por lo menos en que yo he encontrado, en que un particular es forzado a entregar sus remuneraciones a otro particular, sin intermediación judicial y sin un deber estricto de reserva. Se podría, y de hecho en algunos me ha tocado escucharlo, algunos podrían señalar que el artículo 407 del proyecto establece de algún modo el deber de reserva al calificar como práctica desleal la divulgación a terceros ajenos a la negociación de los documentos e información recibidos y que tengan el carácter de confidencial o reservada. Me valgo de lo que decía el abogado Julio Pallavicini hace un momento. Hay que tener cuidado con ese deber de reserva, porque hace operativa la norma en el entendido de que los datos, en este caso la remuneración, se entienda que es confidencial o reservada. ¿Qué pasa si es que es tribunal? ¿O qué pasa si es que se llega a la conclusión de que las remuneraciones no son el contenido protegido del artículo 19, número 4? Esa norma sería inoperante. Porque efectivamente podría decir, sí, es un dato personal, pero es un dato personal cuya operatividad queda entregado, ¿no es cierto?, a la ley de datos o a las garantías de la ley de datos personales. Pero no se discutiría, ¿no es cierto?, la protección constitucional del artículo 19, número 4. Por lo tanto, por esa interpretación, que es precisamente la que se ha señalado, y si uno analiza la respuesta de la señora Presidenta de la República a este tribunal, llega a la conclusión de que el lenguaje es muy cuidadoso. Generalmente no suele utilizarse cuando se habla de remuneraciones o de estos antecedentes, no suele utilizarse la palabra vida privada, tampoco intimidad. Se utiliza las expresiones datos, porque lo que se quiere hacer es reconducir todo este asunto a la Ley de Protección de Datos Personales, señalando simplemente que la remuneración no está dentro del catálogo de aquellas actividades, de aquellas materias que son datos sensibles. Pero concordemos en una cosa, no solo está protegido por el derecho a la privacidad o a la intimidad aquello que es dato sensible. Hay un sinnúmero de materias cuyo conocimiento en contextos determinados pueden generar una lesión a personas determinadas. Y una de esas, ¿no es cierto?, es la remuneración de las personas, independientemente que no esté calificado como dato sensible. De manera que, básicamente, para dar dos ejemplos más, en materias tan sensibles, ¿no es cierto?, como la ley de bancos, se establece un secreto y una reserva estrictamente, muy estricta y profusa, para evitar, ¿no es cierto?, que las personas, incluso particulares, están sujetos a la aplicación de penas privativas de libertad por el hecho de develar información como, por ejemplo, las remuneraciones. Sería el único caso, ¿no es cierto?, en que un particular, sin aquellas garantías, estaría obligado a entregar a otro particular antecedentes protegidos por el derecho a la vida privada. De manera que solicito a su excelentísima señoría tener a bien estas consideraciones para analizar cuidadosamente y teniendo en consideración que siempre el derecho a la vida privada es un derecho de una estructura débil cuya vulneración implica que eso nunca más pueda, ¿no es cierto?, ser reparado directamente, sino por la vía
de compensación. Y simplemente una última acotación, aún en el caso de admitir que existe un deber de reserva estricta, siempre queda la posibilidad de que estos antecedentes, por la vía de la ley 19.733, puedan entregarse a los medios de comunicación, quienes podrían hacer que estos temas que deberían quedar circunscritos al ámbito de la negociación colectiva pudieran ser discutidos también a través de los medios de comunicación, con los problemas que ello tendría para las mismas finalidades que pretende esta ley en materia del restablecimiento de los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, expone por el área de Derecho del Trabajo, el Departamento de Derecho de la Empresa, la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, la profesora Cecilia Halpe. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a formular ciertas reflexiones en torno principalmente al capítulo primero de este requerimiento, cuál es la exclusiva titularidad sindical en materia de la negociación colectiva. Sin perjuicio de eso, comparto las otras argumentaciones que se formulan en el requerimiento respecto de la inconstitucionalidad de las normas referentes en el capítulo segundo, tercero y cuarto del mismo. Antes de referirme específicamente a la materia normativa, quisiera que este excelentísimo tribunal tuviese presente siempre el principio de la realidad. El principio de la realidad que nos permite comprender cuál será el alcance de las normas que este tribunal, en definitiva, declare o no constitucionales en el proyecto de ley. Quiero señalar que en la última encuesta de la cual nosotros disponemos, que es de la Dirección del Trabajo, se nos da un dato interesante respecto de la sindicalización de nuestros trabajadores, que ya solo alcanza a un 15,3% de un universo de 6 millones de trabajadores. Eso implica que menos de 1 millón están sindicalizados en este momento. Esto quiero dejarlo en la mente de ustedes por cuanto el proyecto circunscribe la negociación colectiva a los trabajadores sindicalizados o a la entidad sindical exclusivamente. También quiero hacer presente a este tribunal que nuestro legislador sí se ha preocupado de la negociación colectiva y de las asociaciones sindicales. Es así como en el año 90, la primera ley que se aprueba por los gobiernos democráticos justamente se refiere a las asociaciones sindicales y a la negociación colectiva. Es la ley 19.069. Posteriormente también, en el año 2001, se aprueba la ley 19.759, que nada más y nada menos deroga el 40% de la normativa del Código del Trabajo vigente hasta ese momento, y justamente referida a materia del derecho colectivo del trabajo. Tanto es así la preocupación del legislador por materias laborales, que también se incorpora, como el tribunal muy bien sabe, el año 99, los convenios internacionales, los números 89 y 98, que se integran a nuestro precepto constitucional y por lo tanto son exigibles para todos los integrantes de este país. ¿Cuáles son las libertades o los derechos constitucionales que se estiman infringidos por este proyecto de ley en el capítulo referente a la titularidad sindical? Por supuesto, la libertad de asociación, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, la igualdad ante la ley y la supergarantía del numeral 26 de nuestro artículo 19. Antes de referirme en particular a las razones por las cuales pienso que estas garantías resultan infringidas por el proyecto, quiero referirme solamente a cuáles son los pilares sobre los cuales se funda nuestro artículo 19 en general respecto de todas las garantías constitucionales. Primero que nada,
sabemos que nuestros derechos constitucionales amparan la naturaleza y la dignidad del hombre. Por lo tanto, ello implica que la titularidad es reconocida a toda persona. Y eso, la verdad, surge claramente del enunciado del artículo 19 y también del artículo 5 en su inciso segundo. Los derechos fundamentales de los entes asociativos, sin duda que los tienen, pero los tienen en función de la representación de los derechos individuales de las personas que lo conforman. Por lo mismo, estos derechos que representan los entes asociativos también están ligados a la naturaleza humana y tienen validez universal. La restricción al reconocimiento de la titularidad universal, entonces, es excepcional siempre. Y por ello, en ausencia de una disposición constitucional que habilite para la restricción, debe presumirse la inconstitucionalidad de la norma. Es extraordinaria siempre la exclusión de la titularidad universal. Y es claro de varias normas del texto constitucional esta conclusión. Por ejemplo, las confesiones religiosas y la Iglesia, artículo 19, número 16, inciso segundo, de los padres en el artículo 19, número 10, inciso tercero, el artículo 11, inciso cuarto. Y respecto de la negociación colectiva, hay una restricción, pero ¿a quiénes? A todos los trabajadores. Por lo tanto, ninguna ley podría restringir el ámbito de la titularidad de la negociación colectiva. En cuanto a los derechos conculcados, en particular, he dicho, ¿cierto?, que en primer lugar yo entiendo que estaría violentado el derecho a la asociación. ¿Y por qué? La verdad que en 3 fases sucesivas del proyecto de ley, cuando nos define el proceso de la negociación colectiva, cuando establece la exclusividad de la titularidad sindical al privar a los grupos negociadores de la posibilidad de negociar y al restringir su derecho solo a negociar por la vía semirreglada. Y esto sabemos que conduce a un instrumento colectivo que de alguna forma es de segunda categoría y lo llama también y lo distingue en una forma un poco peyorativa a la ley, el acuerdo colectivo de un grupo negociador. Por lo tanto, en la práctica se está obligando a los trabajadores a pertenecer a una asociación para ejercer el derecho a la negociación colectiva reglada en aquellas empresas en que sí existe una entidad gremial ya formada. Y por tanto, la norma conculca la garantía que ya me he referido. Quiero llamar la atención de este excelentísimo tribunal que el reconocimiento de la titularidad de los derechos fundamentales a las personas jurídicas tiene un carácter excepcional y requiere de una justificación particular, solo en cuanto los individuos no puedan ejercer por sí mismos la finalidad que la ley ha establecido como fin. Segunda garantía que estimo conculcada, la libertad sindical. El concepto de la libertad sindical es un derecho personal, su señoría. Es un derecho personal de los trabajadores para formar sindicatos, para afiliarse y para no afiliarse. Y también tiene, desde la perspectiva del derecho colectivo de la libertad sindical, la posibilidad de autogobernarse y de lo que se llama la autarquía sindical. Pero sin duda que la libertad sindical tiene un componente principal del derecho individual de los trabajadores a sindicalizarse, a no sindicalizarse y a desafiliarse. En tercer lugar, el derecho a la negociación colectiva, ya lo he señalado, ¿cierto?, que resulta conculcado porque es inaceptable que se exija para poder negociar colectivamente la pertenencia a una entidad con personalidad jurídica. En cuanto a la igualdad ante la ley, por lo menos 7 normas, ¿cierto?, infringen la igualdad ante la ley de nuestra Carta Fundamental del artículo segundo, porque radica la posibilidad de ejercer la garantía constitucional de la negociación solo a determinados grupos, privando a cualquier otro grupo de trabajadores en aquellas empresas en que ya existe un sindicato constituido.
De acuerdo a lo que ya ha señalado anteriormente su señoría, la realidad del país no es esta, no es la gran mayoría. Por lo tanto, en la mayor parte de las empresas, los trabajadores deberán realizar la negociación colectiva por la vía semirreglada y con mayor desprotección. Si me permite, su señoría, leer textualmente la finalidad del proyecto de la nueva ley. Dice que es el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales, entre los que se encuentran las libertades sindicales con fines redistributivos. Pero no es razonable sostener que solo el sindicato podrá cumplir la finalidad. Por lo tanto, el trato distintivo que le otorga la ley al grupo y al sindicato no es razonable. No admite el test de razonabilidad, de prudencia y los estándares de la igualdad ante la ley que este mismo tribunal ha establecido como aceptable para esta situación. Para ir terminando, su señoría, es ineludible señalar que también resulta violentada la supragarantía del numeral 26 de nuestra Constitución, por cuanto respecto de todas las garantías que he enumerado, la libertad de asociación, la libertad sindical, la igualdad ante la ley y la negociación colectiva, se le afecta en su núcleo, en su esencia, por cuanto se condiciona al requisito de la pertenencia a una entidad jurídica la posibilidad de ejercer un derecho fundamental como es la negociación colectiva. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, expone don Felipe Larraín Bascuñán. Tiene la palabra. Señor presidente, y por su intermedio a los honorables miembros del Tribunal Constitucional, quiero en primer lugar agradecer la oportunidad de exponer ante este excelentísimo tribunal en representación del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, CLAPES-UC. Hemos venido a hacer esta presentación al Tribunal Constitucional por tratarse de un tema de la mayor importancia para Chile, sobre el que hemos intervenido durante su tramitación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en las comisiones de trabajo respectivas. Estoy convencido que esta reforma laboral, en los términos planteados, deteriora gravemente la competitividad de Chile, la potencialidad de crear empleo y las posibilidades de nuestras empresas de competir en los mercados externos. A su vez, tal como fue aprobado el proyecto, se establece que dos trabajadores con iguales responsabilidades y habilidades tendrían una retribución distinta por el solo hecho de pertenecer o no a un sindicato. Ello establece, a nuestro juicio, una clara discriminación y un atentado a los más elementales principios de justicia equitativa. Hemos querido también poner a disposición de este tribunal los 5 estudios que ha hecho CLAPES-UC sobre los efectos de esta reforma y propuestas para un Chile con mejor diálogo laboral y más empleos. Porque, para ser muy preciso, señor presidente, nosotros hemos investigado en este tema durante los últimos 2 años y, si bien es cierto, hemos sido críticos respecto del proyecto, hemos hecho una serie de propuestas, una treintena de propuestas para mejorar el diálogo laboral y la posibilidad de crear empleos. El tema de la creación de empleos es algo que no está incluida dentro del proyecto y que más aún, como voy a mostrarles, la evidencia indica que esto conduciría a un deterioro en la capacidad de creación de empleo de esta economía. Los 5 estudios a los cuales saludo y que son parte de esta presentación han sido entregados al tribunal son el documento de trabajo 15, propuestas para un Chile con mejor diálogo laboral, de abril de 2015, el documento de trabajo 16, del 30 de junio de 2015, propuestas laborales para un Chile con más empleos, el informe extensión de los beneficios de la negociación colectiva, la experiencia de los países de la OCDE, del 19 de octubre de 2015, el informe analizando algunos impactos de la reforma laboral del 28 de agosto de 2015 y, por último, el informe reemplazo en huelga, una comparación internacional de 21 de agosto de 2015. Estos 5 estudios, presidente, acompañan la presentación y han sido entregados al tribunal. Por otra parte, durante la tramitación de este proyecto, tanto el Gobierno y sus partidarios
como también sus críticos, han hecho referencia a elementos de derecho comparado en los que creemos importante ahondar. Me voy a referir a 3 de los temas que han sido sometidos a consideración de este tribunal. El primero de ellos, el tema de la titularidad sindical. Esta reforma laboral conduce a un monopolio sindical y a una sindicalización forzada, principalmente a través de 2 de los temas que se han sometido al tribunal. En primer lugar, la titularidad sindical, que impide a otros grupos negociar colectivamente cuando existe un sindicato, independiente de la representatividad del sindicato. Esto es tal vez sorprendente, presidente, que independiente de qué porcentaje de los trabajadores representa el sindicato, es el único ente que puede negociar colectivamente. En segundo lugar, el veto del sindicato a la extensión de los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados. Para ser preciso, el objetivo de aumentar las tasas de sindicalización nos parece plenamente atendible. Lo que es objetable es que esto se produzca forzadamente a través de la titularidad sindical y el veto sindical a la extensión de beneficios. Por otra parte, es importante mencionar que la tasa de sindicalización chilena, algo inferior al 16%, es muy cercana al promedio de los países de la OCDE, que es 17,3%. No es cierto que Chile tenga una tasa muy inferior a la que tienen los países de la OCDE, con la cual nos gusta muchas veces compararnos. Esta sindicalización forzada producirá, en conjunto con las restricciones al reemplazo en huelga, una pérdida que hemos estimado en 150.000 empleos para Chile. La estimación anterior se basa en la experiencia internacional y la sensibilidad, técnicamente la elasticidad, de la demanda por trabajo frente a aumentos artificiales en los salarios, es decir, aquellos aumentos de salario que no se basan en incrementos de productividad. Parte de la pérdida de empleo se producirá por la mecanización de los procesos productivos que inducirán los aumentos artificiales de salarios. Este efecto es particularmente importante en momentos en que hemos conocido hoy que el desempleo en el Gran Santiago, de acuerdo a la encuesta de la Universidad de Chile, ha aumentado en 2,6 puntos porcentuales, de 6,8 a 9,4%. Este es el mayor aumento en la tasa de desempleo desde septiembre de 2009, cuando estaba este país en plena recesión. Detrás de este infausto guarismo, presidente, está una destrucción de 3,2% en el empleo en 12 meses y además la encuesta nos revela una lamentable caída de ingresos laborales de 2,9% nominal, lo que equivale a más de un 7,5% real en los últimos 12 meses. Sobre el tema de extensión de beneficios. La extensión de los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados es una práctica generalizada en la OCDE. Muchos países la han establecido no solo como voluntaria, sino como automática u obligatoria. De hecho, la abrumadora mayoría de los países de la OCDE permiten la extensión voluntaria o automática de los beneficios de negociación colectiva sin requerir la pertenencia a un sindicato o la anuencia del sindicato. Hoy en Chile, esta extensión es voluntaria, pero la reforma establece que el hacerlo sin la autorización del sindicato se constituiría en una práctica antisindical. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Coyuntura Laboral, ENCLA, el principal argumento que entregan los empleadores, por lejos, para extender los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados es que lo hacen para, comillas, mantener un buen clima laboral, no discriminando entre trabajadores respecto a remuneraciones. La encuesta ENCLA, en varias de sus muestras, también indica que tanto las empresas pequeñas como las grandes extienden los beneficios, pero esto es aún más fuerte en las empresas pequeñas, donde el 76% de ellas extiende beneficios, que en las empresas grandes, donde el 65% de ellas extiende los beneficios. En CLAPES hemos propuesto que la extensión se mantenga como voluntaria, sin veto sindical, pero que los trabajadores beneficiados paguen el 100% de la cuota del sindicato. Hoy se paga el 75% de la cuota sindical para acceder a este beneficio. Negociación
interempresas obligatoria. La negociación obligatoria con el sindicato interempresas para empresas medianas y grandes conducirá a un aumento muy significativo en el tiempo destinado a negociación, ya que la empresa estará obligada a negociar con sindicatos interempresas que se hayan formado por razones muy diversas. Esto deteriorará especialmente la productividad, en parte porque la empresa deberá destinar muchas horas más a negociaciones, en parte posiblemente por un deterioro en el clima laboral. Resulta, presidente, a nuestro juicio un contrasentido enorme que se apruebe una reforma laboral con estas características en 2016, año que la propia presidenta de la República ha denominado el año de la productividad. La evidencia internacional indica que las negociaciones tienden crecientemente a descentralizarse, es decir, a ocurrir cada vez más a nivel de la empresa. La negociación obligatoria con el sindicato interempresas lleva a Chile en la dirección opuesta, como muestran uno de los estudios que hemos puesto a disposición del tribunal. Por otra parte, creemos que deberían protegerse no solo los derechos de los trabajadores, sino también los de los ciudadanos. Esta negociación obligatoria interempresas es muy probable que produzca paralizaciones más amplias con un evidente perjuicio para la ciudadanía. Por último, un par de reflexiones finales. Es dable esperar que este conjunto de reformas, en su actual forma, aumenten significativamente la conflictividad laboral, las huelgas y la efervescencia social. Sinceramente, presidente, espero que Chile no deba recorrer todo el camino de Francia, que primero rigidizó su mercado laboral y hoy el gobierno socialista francés ha enviado un proyecto de ley al Parlamento para aumentar el horario laboral legal de 35 horas semanales y permitir los despidos colectivos con indemnizaciones rebajadas por dificultades económicas de las empresas. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Finalmente, en este bloque tiene la palabra por la Fundación Libertad y Desarrollo el abogado Sergio Morales Cruz. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, me dirijo al excelentísimo Tribunal Constitucional para, en representación del Instituto Libertad y Desarrollo, hacer algunas menciones referentes al requerimiento. En primer lugar, manifestamos como instituto que adherimos profundamente a los argumentos del requerimiento presentado por los señores diputados y senadores en su totalidad, pero por razones de tiempo haremos mención solamente a dos de estos reparos. El primero que dice relación con la titularidad sindical y la segunda respecto de la extensión de beneficios. En relación con la negociación, con la titularidad sindical, bueno, el proyecto entrega la titularidad a los sindicatos para negociar colectivamente, salvo en los casos en que no exista sindicato, en que podrán negociar mediante grupo negociador. Al analizar las normas constitucionales referentes a la materia, primero nos topamos claramente con el artículo 19, número 16, donde señala que es un derecho de las personas negociar colectivamente, pero se lo entrega en este caso a los trabajadores. Solamente se establecen excepciones a estos trabajadores para poder ejercer este derecho a negociar colectivamente en razón a ciertas categorías de trabajadores que por razones al empleador al que prestan servicio o por la actividad que realizan, se establecen ciertas excepciones que el legislador, algunas nombradas en la Constitución y otras que el mismo legislador se encarga de detallar. Pero en ningún caso la intención es limitar la negociación colectiva al hecho de encontrarse organizado bajo una modalidad especial, que en este caso es el sindicato. Por otra parte, es importante detenerse en este tema de la titularidad del derecho. El derecho a la negociación colectiva, pese a ser, bueno, como sabemos, es parte de uno de los tres pilares de la libertad sindical, también se encuentra reconocido a propósito del derecho a la libertad de trabajo, y no en el derecho a sindicalización, que se encuentra en un numeral distinto, que en este caso el numeral número 19 del artículo 19. La voz que hace el legislador, el constituyente en este caso, habla de trabajadores. El término trabajadores, según de público conocimiento, hace relación con personas naturales que prestan servicios
materiales o intelectuales en condiciones de dependencia y subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. Estoy prácticamente citando la norma del Código del Trabajo, pero es una norma, ese sentido natural y obvio que se le da a la expresión. Mediante este proyecto de ley, en términos generales lo que se está haciendo es que por una norma infraconstitucional, en este caso una norma legal, se está tratando de trasladar la titularidad de un derecho reconocido a los trabajadores para que puedan negociar colectivamente a un ente distinto. Sabemos bien que las personas naturales son sujetos de derecho. El sindicato es una persona jurídica de derecho privado y como persona jurídica de derecho privado también es un sujeto de derecho, pero es un sujeto distinto de las personas naturales que lo componen. Por tanto, nos parece un despropósito que el proyecto de ley trate de arrebatar un derecho reconocido a las personas naturales para que lo ejerzan de manera colectiva, por supuesto por una negociación colectiva, entregándoselo a un ente distinto, que es un sujeto de derechos y obligaciones y con patrimonio distinto del destinatario original del derecho. Por otro lado, si relacionamos el derecho a negociar colectivamente con libertades reconocidas a las personas naturales o a las personas jurídicas, como el derecho de asociación, o en este caso a las personas naturales la libertad de conciencia, vemos que este proyecto, al unir estos derechos, vemos que también hay una transgresión a la esencia de estos derechos, de estas libertades, que implican para el Estado y para los terceros un deber de abstención para que el ejercicio sea libre, tanto de ejercerlo como de no ejercerlo. El proyecto con la titularidad lo que está haciendo, en términos generales, es estableciendo un tipo especial de organización a los cuales los trabajadores tienen que adherir para poder ejercer un derecho que está reconocido para que lo ejerzan colectivamente, pero es un derecho reconocido como personas naturales. E incluso va más allá, porque la sanción por el hecho de no acogerse a este sistema de afiliarse a un sindicato para ejercer este derecho, los deja en una posición desmejorada respecto a su libertad de trabajo, su libertad de contratación en cuanto a las condiciones de trabajo y en la igualdad ante la ley. Sabemos bien que no solamente existe coacción de afiliación cuando existe una norma positiva que imponga la afiliación, sino cuando las consecuencias de tomar la decisión de ejercer la libertad sindical de manera negativa en cuanto a desafiliarse o no afiliarse, trae consigo perjuicios y consecuencias que no son las esperadas por la persona que toma esta decisión, cuestión de que en este caso se da de todas maneras. Y además podemos ver que en este mismo tema, incluso en los casos en que no existe sindicato, cuando pueden negociar los trabajadores como grupo negociador, lo tienen que hacer mediante una modalidad semirreglada, que es una modalidad más precaria de negociación, porque los trabajadores que se encuentran involucrados pierden o no gozan de un derecho que hoy día sí ejercen, que es un derecho a fuero y el derecho al derecho a huelga que tampoco a nivel constitucional al menos se encuentra reconocido en términos monopólicos a los sindicatos, sino que también como pilar de la libertad sindical pertenece a los trabajadores. En cuanto a la extensión de beneficios, al revisar los países de la OCDE, el sistema que se está proponiendo de extensión automática a los trabajadores que se afilien al sindicato y extensión convenida entre sindicato y empleador para los no afiliados, vemos que esto solamente, por lo menos lo que pudimos nosotros levantar de cifras, solamente esto se da en Eslovenia, el único país OCDE que tiene este sistema. Los otros países tienen sistemas combinados y donde en muchos de ellos sí existe la posibilidad que el empleador pueda extender los beneficios. Esta extensión de beneficios no significa que lo que se esté buscando es que el empleador por esta vía desestimule la formación de un sindicato, sino que se vea resguardado el derecho del trabajador no sindicalizado a convenir de manera libre las condiciones de trabajo que estime pertinente. Sobre este punto quería hacer una mención importante respecto al mismo proyecto, que considerando el tema de la titularidad sindical, en que existiendo un sindicato, un trabajador, bien sea por conciencia o por conveniencia, decide no afiliarse, este trabajador, si no negocia mediante sindicato, pierde su derecho a negociar colectivamente bajo la modalidad de grupo, ¿cierto? Bajo una modalidad que implica no crear una persona jurídica distinta.
yo leí la respuesta que dio el Ejecutivo al requerimiento y dice, bueno, le queda la libertad de contratación individual. Veamos, ¿es tan así que le queda la libertad de contratación de la manera que existe hoy? Lo cierto es que no. Primero nos encontramos con un catálogo de prácticas antisindicales que se abre aún más de lo que ya existe. Por tanto, la jurisprudencia administrativa y judicial podría crear prácticas antisindicales que ni siquiera se encuentren contenido en el catálogo discutido en el Congreso Nacional. Y además cabemos dentro de dos normas que son llamativas que podrían reforzar un poco el argumento que yo estoy dando. Primero, uno que dice otorgar o convenir los mismos beneficios pactados. Tenemos una limitación. Extender beneficios sin el consentimiento del sindicato es práctica antisindical. Después dice, ofrecer o otorgar beneficios especiales, que puede ser, por ejemplo, a una madre retirarse más temprano ciertos días, o a una persona que esté haciendo, por ejemplo, cursando un posgrado, de que pueda los días viernes, por ejemplo, ir a clase y que no se le descuenten dichas horas, dice, pero que signifiquen desestimular la formación de un sindicato. O sea, ni siquiera es preciso lo que existía hasta lo que existe el Código del Trabajo hoy día, que existe una intencionalidad del empleador de desestimular mediante esta práctica de mala fe la formación de un sindicato. Basta que el trabajador no se afilie finalmente. O sea, estamos viendo que por estas dos prácticas que están expresamente en el proyecto, ya se está limitando la libertad de contratación individual del trabajador. Y además se incluye una excepción que dice que no se va a considerar práctica antisindical los aumentos de remuneraciones o los pactos sobre remuneraciones que se encuentren justificados en mérito, en productividad y otros factores. Al decir remuneraciones, nosotros bien sabemos que el término remuneraciones es un término bien exacto, que tiene una definición legal en el Código del Trabajo. Por tanto, cualquier condición de trabajo que no sea remuneración podría ser catalogado como práctica antisindical en virtud de esta misma norma. Por tanto, podemos ver que la posibilidad de pactar jornadas, pactar otro tipo de beneficios que no sean remuneraciones, se ven completamente coartados para el empleador, que no va a ser libre de poder contratar mejoras en las condiciones de trabajo del trabajador. Por tanto, el trabajador, ¿qué va a tener que hacer? Va a decir, o me afilio o pierdo esta posibilidad de ver mejoradas mis condiciones de trabajo. Terminando bien preciso, lo que nosotros no queremos es que los trabajadores se vean forzados a sindicalizarse. Si ellos quieren hacerlo, que lo hagan. La idea es que no tengamos trabajadores de primera y segunda categoría. Y eso se resguarda precisamente asegurando que la libertad de contratación se encuentre protegida, lo cual el proyecto, mediante la extensión tal y como está planteado, lo coarta absolutamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, terminamos entonces esta segunda ronda. Vamos a hacer un alto nuevamente 10 minutos y a continuación exponen Fabiola Lorenzini, Jorge Leighton, Camila Maturana, Iván Solimano, César Bunster, Arturo Fermandoa y Bruno Baranda. Gracias.